Continuamos con este gran evento Revolucia. Ahora tengo el gusto de presentarlo a él. Él es Luis Fernando Padilla, gerente general de IBM Latinoamérica. Buenos días, buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerlos. Muy bien, muy bien. Aquí felices de tenerte, que te hayas sumado a Revolucia, a esta serie de charlas y conferencias. Hoy nos traes una conferencia que se titula 5 cambios de mentalidad para potenciar el crecimiento empresarial con IA en Latinoamérica. ¿Es así? Sí, exactamente. Vamos a hablar un poco sobre los cambios de mentalidad y tendencias para crecer en épocas de inteligencia artificial, generativa, agentes y demás. Perfecto. Te invito, Luis, que compartas pantalla si querés y ya comenzamos de lleno. Ustedes me avisan si ven bien ya la presentación. No, en este momento estamos viendo la plataforma. Si querés, no estamos viendo la presentación. Puede fallar. Puede fallar, son cosas del vivo, no hay ningún problema. Dale. Ahora vamos de vuelta. Vamos de vuelta, si querés. ¿Lo ven ahora? Todavía no. Ahí está, perfecto. Ahí le Listo. vemos correcto. Listo, adelante, Luis. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como decía recién, mi nombre es Luis Fernando Padilla, gerente general de IBM Consulting para Latinoamérica. Y vamos a hablar un poco sobre cómo avanzar en una época de incertidumbre y en los distintos puntos de generar valor, crear diferenciación en una época de incertidumbre, donde evidentemente hay que tomar ciertos riesgos y donde evidentemente no es una opción quedarse en el status quo, sino que seguir progresando en la transformación digital de las distintas empresas. Y cuando vemos los números que dicen que más de casi 2/3 de los CEOs de Latinoamérica está enfocado en seguir activamente incorporando agentes, inteligencia artificial generativa y implementarlo a escala, e inclusive casi el 90% de los CEOs de Latinoamérica considera que va a acelerar o mantener sus programas de transformación en 2025 e inclusive duplicar los presupuestos en los próximos 2 años, ¿no? Entonces, de un poco de esto vamos a hablar hoy, que es nosotros en IBM hace más de 20 años que hacemos todos los años un estudio, ¿sí? Con más de 2.000 empresas líderes a nivel mundial, de los cuales alrededor del 10% también son de Latinoamérica. A mí personalmente me tocó hacer varias de estas entrevistas con presidentes, gerentes generales de las principales compañías de Latinoamérica, y en base a eso poder tener información sobre distintos hallazgos, ver tendencias y recomendaciones para avanzar en las distintas dinámicas que se van dando todos los años. Y particularmente en estos años estamos muy enfocados en cuáles son los cambios de mentalidad que los líderes de las grandes corporaciones tienen que tener a nivel mundial y en Latinoamérica, que, by the way, hay una correlación muy interesante y muy similar entre lo que son las prioridades, los desafíos y las distintas hallazgos, tanto para todos los CEOs y líderes de organizaciones de Latinoamérica como del mundo. Entonces, comenzando un poco por cuáles son las principales prioridades, ¿no? Si ustedes ven en el año 2025, o sea, los últimos años, el principal foco de los líderes, de los CEOs, presidentes de las organizaciones en Latinoamérica y a nivel mundial, está enfocado en mantener y desarrollar y focalizar en productividad y rentabilidad, así como acelerar la innovación de productos y servicios, productos digitales, incorporación de agentes, inteligencia artificial y demás,
pero en esta etapa más de incertidumbre que estamos hoy viviendo, donde los CEOs de las compañías están enfocados también en el impacto de aranceles, de situaciones geopolíticas, de cómo mantener y asegurar sus cadenas de suministros, qué pasa con la inflación, qué pasa con también la transformación de la tecnología y de la inteligencia artificial. Es un tema muy, muy relevante. Entonces, cómo mantener la innovación de productos y servicios sigue estando en el top 3. Pero se incorpora la precisión del forecast. Y eso es muy natural en etapas de incertidumbre en los mercados, ¿no? Donde el poder trabajar con mayor información, tanto de mercado como interna de las compañías, para tomar mejores decisiones correctas y poder predecir y hacer mejores predicciones, pasa a ser muy relevante, y de hecho este año pasa a ser la prioridad número 1 de los CEOs a nivel mundial y de Latinoamérica. Y cuando vemos la contraparte, cuáles son aquellos desafíos o barreras que están enfrentando, también es muy típico en épocas de incertidumbre en los mercados, de poner mucho más foco en aquellas variables que yo puedo controlar, ¿no? Foco más hacia adentro de la organización y mucho más foco en la operación, ¿sí? Y entonces vemos que el foco en optimizar y asegurar el rendimiento de las cadenas de valor, las cadenas de suministros de las compañías, el cómo mantengo la innovación y que el modelo de negocio y mi organización, mis productos, mis flujos de trabajo y mi organización me permitan seguir innovando y que no sea una barrera, son de los desafíos más importantes. Y en particular en Latinoamérica, si bien a nivel mundial está top 3 también, en Latinoamérica la principal preocupación y desafío de los líderes de las organizaciones en Latinoamérica es cómo capturar, retener y desarrollar el talento, ¿no? Y después vamos a ver un poco más de detalles sobre ese punto, pero es súper relevante la estrategia de talento y cómo potenciar el ecosistema para realmente poder seguir avanzando en la diferenciación. Y como decía al principio, entonces vamos a hablar un poco hoy sobre cuáles son aquellos cambios de mentalidad que estamos viendo en base a este estudio que hicimos con más de 2.000 líderes y 200 en Latinoamérica. Cuáles son aquellos findings, cuáles son algunas recomendaciones para realmente poder crecer con la inteligencia artificial y con otras tecnologías disruptivas. Y el primer cambio de mentalidad, ¿no? Que es incorporar realmente mayor coraje a la organización, que sea parte del core del negocio, que sea un cambio de mentalidad en el núcleo del negocio. Y un poco la pregunta subyacente es, ¿me puedo quedar en lo seguro y en lo conocido en momentos de cambio, en momentos de incertidumbre? ¿O estoy avanzando en ese cambio cultural que tengo que fomentar para preparar al talento, empoderar a los equipos, ser más ágiles, tomar decisiones y avanzar, y si hay errores, corregir rápidamente y volver atrás, pero realmente con mucho más dinamismo? ¿Cuánto estoy preparando mis datos para tomar decisiones, como hablaba hace un rato, de poder tener mejores predicciones, mejores decisiones en base a datos? ¿Y cuánto estoy realmente aprovechando la AI y otras tecnologías disruptivas en su conjunto para realmente producir esa creación de valor y esa transformación en la organización? ¿Y qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen que casi 2/3 de los CEOs de Latinoamérica, en este momento de incertidumbre de mercados, están dispuestos a tomar más riesgos para seguir generando ventajas competitivas, y que los agentes, la inteligencia artificial generativa y otras tecnologías es una inversión y un foco que no pueden quedarse atrás y que tienen que seguir invirtiendo porque lo ven como una diferenciación. Así como, por otro lado, ven que casi la mitad de ellos entienden que tienen desafíos organizacionales para poder mantener el balance entre los presupuestos de foco en la operación y la innovación, y tener mayor flexibilidad de asignación de equipos, mayor flexibilidad de asignación de tecnologías y de presupuestos. Yendo un poco al segundo cambio de mentalidad, ¿no? Y ahí hablamos un poco de apropiarse de la inteligencia artificial generativa y inteligencia artificial en general para recrear, para repensar, y no solamente adoptar
tecnología para digitalizar lo existente, sino realmente estar dispuesto a recrear y repensar mis flujos de trabajo, mis procesos y mi organización realmente para potenciar la tecnología, ¿no? Estoy realmente dispuesto a recrear, no cuando estoy haciendo cosas superfluas, sino cuando realmente el impacto es a gran escala y en el corazón de mi compañía, ¿sí? Y ahí hablamos un poco de cómo balancear lo que estoy optimizando de lo que está funcionando con aquello que realmente tengo que ir quitando del camino, aquellas inversiones que no están dando el resultado, para poder realmente focalizarme en aquellas transformaciones de mayor impacto, ¿no? Y yo creo que, a ver, un ejemplo claro, por ejemplo, nosotros en la consultoría. La consultoría, hoy por hoy, creo que la inteligencia artificial, los agentes y otras tecnologías disruptivas están impactando digamos, a las industrias del conocimiento como nunca en los últimos años. Y realmente nosotros estamos todos produciendo un cambio muy fuerte en nuestra organización para que nuestros consultores no solamente tengan los skills adecuados, se potencien con el trabajo de asistentes, activos digitales y demás, sino que aparte aprendan a trabajar con agentes autónomos, a formar equipos híbridos donde tenemos talento humano potenciado con activos digitales y tecnología, pero que trabajan en equipo y coordinan y monitorean a agentes digitales una modalidad de trabajo híbrido. Entonces, realmente eso es un cambio profundo en el corazón del negocio y que uno no puede darse, si vamos a ver algunos números ahora, no podemos dar, lo que se ve es que casi 2/3 de los líderes ve que la AI generativa y la AI en general está impactando en el corazón del negocio. Y por otro lado, que esto va a generar una ventaja competitiva, con lo cual, como decía al principio, es animarse a transformar cuando estoy haciendo realmente cambios en el corazón, en el centro de nuestro negocio. Hablando un poco del tercer cambio de mentalidad, que es impulsar una cultura de datos en la organización, ¿no? Yo creo que la pregunta es, ¿puedo transformar el mañana de mi organización si no tengo las fundaciones sólidas hoy, ¿no? Y creo que en general hay un consenso, estamos todos de acuerdo, que la información propietaria de cada organización es la clave para diferenciarse, ¿no? Realmente el poder procesar esa información para tomar mejores decisiones, para, como decía al principio, poder predecir mejor y tomar y ser una organización mucho más basado en datos y en decisiones basadas en datos es una diferencia competitiva. Pero cuando vemos la situación de las organizaciones en Latinoamérica, si bien casi más del 70% de los CEOs está de acuerdo y soporta de que los datos propios de cada empresa son una ventaja competitiva al utilizarse con inteligencia artificial generativa, casi la mitad reconoce que hoy tiene problemas para poder aprovecharla o que impacten realmente. ¿Por qué? Porque tengo silos en las organizaciones de información, porque no tengo la información depurada, porque no tengo un gobierno de los datos, porque no tengo seguridad sobre los mismos, la trazabilidad de mis modelos fundacionales para la inteligencia artificial no la tengo bien controlada. Y todo eso realmente hay que avanzar en que eliminar esas barreras para que una organización realmente incorpore una cultura de toma de decisiones en base a datos, ¿no? Y un dato que a mí siempre me gusta destacar es, hoy se estima que más del 90% de la información pública que está en Internet está ya de alguna forma en los modelos fundacionales o LLMs que se llaman, para ser de alguna forma aprovechada por inteligencia artificial generativa. Pero cuando vamos a la verdadera información propietaria de cada organización, que es la que hace la diferencia y la diferenciación competitiva, se estima que solamente el 1% de esa información está siendo aprovechada por las organizaciones. Entonces, imagínense el potencial de diferenciarse cuando uno avanza en esta dinámica, ¿no? Y ahí podemos hablar de dejar de utilizar tanto información estática o reportes o analítica tradicional y ir evolucionando más a un uso de información más conversacional, que produzcan insights y análisis y recomendaciones mucho más ágiles y demás, que a medida que vamos incorporando la información propietaria a la inteligencia artificial realmente va a ir avanzando en esa línea.
Y hablando un poco ahora de la cuarta mentalidad, ¿no? De priorizar el retorno de inversión y no el FOMO, ¿no? Y yo el FOMO lo aprendí bueno, por ahí probablemente los que somos más de 50 no es tan natural la palabra, yo la escucho más en mis hijas que adolescentes que la usaba yo, que es el fear of missing out o no querer perderse nada en el fondo, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de las organizaciones y de producir un verdadero retorno de inversión, el no querer perderse nada va en contra de ello. Y en el fondo esto se trata del miedo a focalizarse, ¿sí? O sea, hoy vemos que los pilotos que se están haciendo y pruebas de concepto en todo son vistosos, no queremos perdernos en distintas dimensiones, queremos hacer casos de uso en todos los aspectos, queremos hacer pruebas de concepto, pero realmente para tener mayor retorno de inversión y profundizar el valor que estoy creando, tanto de productividad como de valor empresarial, la recomendación es más ir en seleccionar aquellos casos de uso que tienen mayor retorno de inversión, ir a fondo en realmente producir una reinversión de esos casos en base a datos, en base a reinventar los flujos de trabajo, pero ir con profundidad más que tratar de cubrir todo y realmente no capturar el retorno de la inversión, ¿no? Y cuando vemos algunos datos de Latinoamérica, fíjense una cosa, ¿no? Casi 2/3 de las compañías dicen que tienen hoy claridad sobre los casos de uso que deberían priorizar, cuáles son aquellos criterios que tienen para realmente medir el retorno de la inversión y demás, pero casi o solo hoy el 24% de las organizaciones considera que está logrando el retorno de inversión inicialmente esperado en los proyectos. Y si voy más allá, solamente el 16% está escalando aquellas iniciativas de inteligencia artificial. Entonces, acá el foco es nuevamente, ¿no? En animarse a elegir los casos, medirlos, tener claridad sobre cuál es el retorno de inversión, de productividad o de creación de valor, de ingresos, de experiencia, del que sea. Animarse a transformar esos casos de uso, usar más datos, combinar tecnologías, inteligencia artificial con automatización, con digitalización, con nube híbrida y demás, y realmente ir más a fondo en profundidad y no tanto en cobertura. Y ahora después vamos a hablar de algunos casos de grandes transformaciones que estamos haciendo nosotros en IBM y con nuestros clientes, donde logramos realmente producir una gran cantidad de valor porque vamos mucho más en profundidad y menos en cobertura. Y hablando del quinto cambio de mentalidad que las organizaciones tienen que incorporar, se trata un poco de hoy el talento es un premium, ¿no? Entonces, de cómo aprovechar el talento del ecosistema. Y hacerse la pregunta, hoy con el talento que tengo en mi organización, ¿puedo cubrir mis necesidades actuales y de los próximos años? ¿O realmente hoy lo que estamos viendo es que las organizaciones están avanzando en adoptar un balance de estrategia de talento? En inglés se utiliza habitualmente, se habla de las 4 Bs, build, buy, bot or borrow, ¿no? Que es básicamente, a ver, ¿cuál es el talento que yo interno voy a reentrenar, voy a desarrollar, voy a focalizar? ¿Cuál es aquel que no tengo tiempo, porque la tecnología cambia muy rápida, porque no puedo esperar el negocio, por lo que sea, que yo voy a adquirir del mercado? ¿Cuál es aquel que voy a digitalizar, que voy a ir a que hoy en esa combinación de trabajos híbridos entre agentes digitales o digital workers junto con talento humano, cuáles son aquellos agentes autónomos que yo voy a empezar a coordinar, pero que voy a digitalizar el trabajo para que lo hagan y yo controlarlo? ¿Y cuál es el modelo de colaboración con el ecosistema que me va a permitir avanzar más rápido en la estrategia de negocio, en la transformación, y no necesariamente solamente con mis recursos internos, sino que mirando todo el ecosistema para hacer las alianzas que correspondan, que me permitan avanzar más rápido? Y si vemos un poco algunos números que soportan esto, como decía hoy, el talento hoy es un premium y casi el 70% de los líderes de Latinoamérica entiende que hoy la tecnología está y va a seguir avanzando, pero lo que realmente produce el nivel de beneficio esperado es que tengamos
a los roles adecuados, puestos en los lugares adecuados para lograr esa experiencia. Punto 1. Segundo, que uno de cada 3 de los trabajadores de nuestras organizaciones van a necesitar capacitación, inversión, reskilling en los próximos años. Y por otro lado, cuando vemos casi la mitad de las organizaciones, dice, por un lado, que tiene dificultades para poder atraer y retener el talento, sobre todo en temas de tecnología y de transformación, pero por otro lado, que inclusive tiene roles o funciones que hace 1 año, 2 años no tenía y que hoy tienen que de alguna forma incorporar o desarrollar rápidamente dentro de la organización. Y también cuando hablamos de entonces un poco de cómo potenciar el tema de talento en el ecosistema, otro de los puntos focales que están las organizaciones avanzando es, junto con tener una estrategia balanceada de adquirir, desarrollar, digitalizar o colaborar, es que el foco en colaborar con el talento del ecosistema pase a ser mucho, mucho más relevante, y 2/3 de las organizaciones están en esa línea. Ahora sí, como las alianzas cada vez van mucho más al centro del negocio y a transformar áreas core del negocio, lo que se está viendo es que no solamente es importante, pero aparte hacerlo con partners, con socios estratégicos de mayor calidad. Menor cantidad, pero con mayor calidad y con una alianza mucho más fuerte. ¿Sí? Y ahora entonces, los últimos minutos los voy a dejar por ahí con nosotros. Esto lo hacemos en IBM Consulting con transformaciones a escala con nuestros clientes de distintas industrias, en distintos países, a nivel global y en lo que es mi responsabilidad de Latinoamérica, todos los países desde México hasta abajo. Pero también nosotros vimos que dijimos, somos una empresa de tecnología, que somos la única empresa de tecnología a nivel mundial, una Big Tech, que tiene una consultora a escala global que puede producir transformación y tecnología. Y eso lo tenemos que aprovechar para transformarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces comenzamos hace 3 años un programa de transformación que se llamó IBM Client Zero, donde planteamos un poco transformarnos a nosotros mismos. Y hoy, ya después de 3 años, ya llevamos más de 3.500 miles de millones en savings, ahorro y productividad, ¿sí? Entonces, hace poco, no sé, alguno por ahí lo puede haber leído, Bloomberg sacó un artículo que decía, ¿puede IBM se va a transformar en ser la empresa más competitiva del mundo, más productiva del mundo? Yo no voy a entrar en el mérito si somos la primera, la segunda o no, pero sí es que estamos en la dirección correcta. Y por un lado, sí vemos que cuando vemos el precio de la acción de IBM en los últimos años, evidentemente IBM está creciendo con su estrategia de ecosistema, su estrategia de inteligencia artificial, nube híbrida para transformar con tecnología a nuestros clientes, pero también lo hicimos una transformación interna nuestra. Y el mercado está respondiendo positivamente porque si vemos, la acción de IBM se ha capitalizado más que el promedio del Standard & Poor's o de las tecnológicas en el mismo periodo, con lo cual, un poco haciendo referencia a este artículo de Bloomberg sobre si IBM es la empresa más productiva y más competitiva del mundo. No sé si será, en qué orden estará, pero que estamos en la dirección correcta, haciendo una transformación para nosotros similar a la que hacemos para nuestros clientes, ¿no? Y acá no voy a entrar mucho en detalle, es un programa súper ambicioso que llevamos 3 años haciéndolo, 3.500 millones de dólares de ahorro y contando, en dimensiones como transformación del área de nuestra gestión de clientes, transformación del área de tecnología, transformación de back office, de finanzas, de recursos humanos, de supply chain. Y solo como un ejemplo para ir terminando, por ejemplo, en el área de recursos humanos, hoy por hoy, tenemos más de 11 millones de transacciones resueltas con inteligencia artificial, automatización y otras tecnologías mensual que se procesan directamente sin intervención humana. Hoy ya más del 90% de las operaciones mensuales que hacen más de los 160.000 empleados que tiene IBM en el mundo, hoy se hacen con un agente que se llama AskHR, donde tenemos una mecánica conversacional y que se va resolviendo y transaccionando para que realmente nuestra área de recursos humanos se focalice en el área de estrategia de talento, dejando mucho más el foco operacional en que sea resuelto automatizado. Así que bueno,
era un poco eso lo que quería compartir con ustedes. Espero que les resulte de interés y bueno, y cualquier cosa me pueden contactar, nos pueden contactar. Como decía al principio de la charla, en LinkedIn, Luis Fernando Padilla, Lufer, me dice todo el mundo, me pueden buscar y cualquier cosa contactarnos para seguir en contacto y ver de cómo, así como nos transformamos nosotros o transformamos a nuestros clientes, también podemos seguir avanzando en esta línea con las organizaciones de Latinoamérica. Gracias, Luis. Impecable tu presentación, clarísimo. Estaba mirando con atención todos los números que traías, que realmente los números hablan por sí solos. Decías recién, no sé si seremos lo primero, pero realmente estamos haciendo algo para ir en ese camino y creo que con los números que trajiste al final, eso está más que claro con todo el desarrollo que están haciendo en ese sentido. Así que... bueno, muchas gracias a nombre de Revolucia por haberte sumado a esta experiencia, a esta revolución de inteligencia artificial, a contarnos un poco de toda su experiencia que están teniendo en IBM y a través de tu rol en particular. Y bueno, ¿te gustaría dejar algún mensaje final a aquellos que nos estén mirando y que quieran, bueno, que les dejes algo ahí, alguna apreciación final? No, bueno, primero no, agradecerte y agradecerles a todos. Cualquier cosa, como decía, nos buscan y me contactan por LinkedIn. Y lo último, nada, estos cambios de mentalidad realmente son parte de los pilares que nosotros incorporamos para hacer nuestro cambio interno también. Entonces, recomiendo a todos que los aprovechen, los consideren y realmente se animen y avancen porque el mercado no espera. Perfecto, el mercado no espera. Si no, te quedas afuera, digamos. Si no innovás, te quedas afuera, ¿no? Exactamente. Bueno, Luis, gracias nuevamente por haberte sumado y bueno, será hasta la próxima. Dale, muchas gracias. Gracias, adiós. Bueno, te invito a que te quedes en Revolucia, ya en unos instantes continuamos. Recordá que obviamente podés sumarte a Zona Revolucia escaneando el código QR. Llegamos hasta esta primera parte, digamos, el final de la primera parte, así que nos vemos en un ratito y seguimos con más Revolucia. Gracias.